En la fresca niebla del amanecer en Etosha, cuando la primera luz pálida se extiende lentamente por la salina como un aliento que despierta la tierra, el fotógrafo de vida silvestre Aarón López ajustó la correa de su cámara y avanzó en silencio por un viejo sendero de animales, suavizado por generaciones de pezuñas y patas acolchadas. A sus 56 años, con voz suave y manos curtidas de quien ha vivido más años al aire libre que dentro de cualquier casa de concreto y paredes, Aarón había aprendido a abrazar la paz de la naturaleza. Su vida era de silencio y paciencia, de esas en que podían pasar días sin hablar, pero nunca sin sentido. El lente de su cámara se había convertido en escudo y compañero, le permitía ver los momentos más crudos del mundo sin irrumpir violentamente en ellos. Esa mañana esperaba fotografiar elefantes camino al abrevadero temprano, pero mientras avanzaba por un corredor de pastos amarillos altos cargados de rocío, sintió que algo no estaba bien. Los pájaros que normalmente revoloteaban entre las ramas estaban mudos. El viento traía un silencio en lugar de canto. Y entonces vio las huellas. Huellas frescas de leopardo, profundas, que no hablaban de un paseo tranquilo, sino de un movimiento rápido y decidido. Aarón se agachó despacio, tocó los bordes de una huella con dedos cuidadosos, midió el tamaño, la dirección, la presión. Hembra. Adulta joven. Y por la longitud del paso iba más rápido de lo normal. La siguió despacio, pisando suave, con el peso de la cámara familiar y equilibrado contra su pecho. Las huellas lo llevaron más adentro, a un cañón sombreado donde las rocas yacían desperdigadas como huesos antiguos. Allí, el aire era más fresco, olía a tierra húmeda, y entonces, a mitad del cañón, Aarón se quedó helado. A 10 metros, medio escondida detrás de un tronco caído, estaba sentada una leoparda. No acechando, no agazapada para atacar, simplemente sentada erguida, la cola enrollada con gracia alrededor de sus patas, mirándolo directamente. El aliento de Aarón se detuvo. Era hermosa. Los rosetones brillaban como brasas cálidas en su pelaje, los ojos del color del oro bruñido, los bigotes temblando apenas mientras lo observaba. Los leopardos no actuaban así. Los leopardos evitaban a los humanos cuando podían. Los leopardos no esperaban en los senderos a que llegara un hombre. Y sin embargo, ahí estaba, tranquila, deliberada, sin miedo. Durante varios segundos largos, ninguno se movió. Aarón levantó las manos despacio, palmas abiertas para mostrar que no llevaba arma. Su corazón latía fuerte contra las costillas, pero sabía que no debía girar ni correr. Había vivido demasiado entre depredadores como para insultar su inteligencia con pánico. Tranquila, susurró, apenas audible. No te voy a hacer daño. Ella parpadeó una vez, luego se levantó sin ruido, los músculos fluyendo bajo su piel con gracia líquida. Aarón se preparó para verla desaparecer entre la maleza, pero en cambio ella dio un paso hacia él. Luego otro, y otro más. Su postura no mostraba agresión, era algo completamente distinto. Al acercarse, Aarón lo notó, un borde de angustia en la tensión de sus hombros, las orejas ligeramente hacia atrás, el leve temblor en su respiración. Los leopardos no se acercaban a los humanos sin motivo. Algo estaba mal. Cuando apenas quedaban 3 metros, ella se detuvo. Giró la cabeza para mirar atrás. Luego lo miró de nuevo, pupilas dilatadas, cola moviéndose con impaciencia o súplica. No sabía cuál. Emitió un sonido suave, ni gruñido ni resoplido, algo intermedio. Un mensaje, sin duda dirigido a él. Y entonces hizo algo todavía más impactante. Retrocedió unos pasos, se detuvo, miró hacia atrás y repitió el mismo llamado bajo. Aarón sintió que la comprensión le caía encima como un peso. Quería que la siguiera. Todos sus instintos tiraban entre la lógica y la confianza. Los leopardos eran animales solitarios, ferozmente reservados. Que uno pidiera a un humano que lo siguiera era algo que nunca había oído, ni siquiera en las historias de guardaparques que habían pasado toda la vida allí. Pero su lenguaje corporal, ligeramente girada hacia él, mirando por encima del hombro una y otra vez, era inconfundible. Despacio, con cuidado, dio un paso adelante. Ella lo guió por un hueco entre las rocas, sus movimientos rápidos pero ansiosos.
Mientras la seguía, Aarón sentía el pulso acelerarse. El cañón era estrecho, lleno de esquinas ciegas y sombras. Sin embargo, la leoparda mantenía un ritmo que él podía seguir, siempre a la vista, siempre comprobando que continuara. Después de varios minutos, el cañón se abrió en un claro escondido donde la luz del sol se filtraba en cintas doradas delgadas. Allí, en el centro del claro, medio oculto bajo un arbusto, yacía un cachorro de leopardo diminuto. El aliento de Aarón se cortó. El cachorro estaba herido, la pata trasera torcida de forma antinatural, la respiración superficial e irregular. Intentó levantar la cabeza pero gimió débilmente y volvió a desplomarse entre las hojas secas. La madre se acercó de inmediato, lo empujó con una ternura que rompía el corazón, lamió la coronilla en suaves consuelos. Luego, levantó la mirada hacia Aarón con una intensidad que lo atravesó. Por eso lo había buscado. Necesitaba ayuda. Lo había elegido a él. Aarón sintió que la emoción le crecía en el pecho. Una mezcla de asombro, tristeza y responsabilidad. Lentamente se sentó en el suelo, manteniendo una distancia respetuosa. La herida del cachorro era grave. ¿Una caída? ¿Una pata atrapada entre rocas? ¿Tal vez un encuentro con hienas? La pata necesitaba atención médica de verdad, no solo la presencia solidaria de un fotógrafo. Aarón sacó de su mochila un transmisor satelital. Mientras llamaba a la unidad de rescate más cercana, su voz tembló un poco a pesar de su experiencia. Había visto muchas heridas de animales, pero era la mirada de la madre la que le apretaba la garganta. La desesperación silenciosa de una criatura salvaje poniendo toda su confianza en él. Cuando conectó la llamada, dio las coordenadas y susurró: «Tenemos un cachorro de leopardo herido. Y la madre me trajo hasta él». Del otro lado hubo un silencio breve. Luego, suave y reverente: «Vamos para allá, no te muevas». Mientras esperaba, Aarón vigiló al cachorro lo mejor que pudo sin cruzar la frontera invisible del respeto. La madre nunca le quitó los ojos de encima, no con amenaza, sino con una expectativa firme. Había una suavidad en su mirada que desafiaba el estereotipo del depredador, algo que hablaba de lazos antiguos entre la vida y la supervivencia. Los minutos se estiraron como horas hasta que por fin oyó el zumbido lejano de un vehículo. Las orejas de la madre se movieron. Se tensó, lista para defender a su cría. Aarón habló bajito, calmando a ambos con su voz. «Vienen a ayudar, te lo prometo». El equipo de rescate llegó con dardos tranquilizantes calibrados para no dañar. Aarón se puso de pie, les indicó que fueran lentos y respetuosos. La madre caminaba de un lado a otro, nerviosa, pero cuando Aarón se colocó un poco delante, no como escudo, sino como garantía, ella se detuvo. Respiraba agitada por el miedo, pero no atacó. Los dejó acercarse. La sedaron apenas lo suficiente para calmarla sin dejarla totalmente inconsciente, un equilibrio que solo manejan los veterinarios más experimentados. Al cachorro lo atendieron después. Gimió bajito mientras le revisaban la pata rota. Aarón veía el dolor crudo en los ojitos del pequeño, pero también veía resistencia, esa que le hacía creer en milagros. Mientras el equipo trabajaba, Aarón no apartaba la mirada de la madre. Incluso medio sedada, sus ojos seguían cada movimiento, cada caricia que daban a su cría. Era como si memorizara los rostros de quienes ayudaban a su hijo. Cuando le entablillaron la pata y estabilizaron al cachorro, lo colocaron con cuidado junto a su madre, rozando sus pelajes para que el pequeño sintiera su calor. Aarón se arrodilló cerca, el corazón latiéndole fuerte por la intensidad del momento. El veterinario susurró: «Despertará pronto. Mejor les damos espacio». Pero al retroceder, la madre se movió. Abrió los ojos por completo, claros, lúcidos, conscientes, y miró de inmediato a Aarón. El momento lo atrapó. Se levantó tambaleante, caminó hacia él con pasos lentos y deliberados y se detuvo a centímetros. Aarón sentía el pulso acelerado, pero se quedó quieto, honrando su valentía. Ella se inclinó. Tocó apenas, tan apenas, su nariz contra el dorso de su mano, retrocedió y regresó junto a su cachorro. El gesto fue inconfundible. Un gracias, una bendición, un reconocimiento del lazo creado entre dos seres que no tenían nada en común salvo la urgencia del amor.
El equipo de von Neustein Rescate se quedó congelado de asombro. Aarón tragó saliva, la emoción espesa en la garganta, y susurró apenas audible: «Cuida a tu pequeño». Se retiraron, dejando al par la soledad que merecían. Durante las semanas siguientes, Aarón no pudo mantenerse alejado. Volvió al cañón muchas veces, guardando distancia, observando en silencio desde lejos. La madre siempre aparecía, los ojos serenos, la postura relajada, el cachorro cojeando menos cada día. Le permitió ser testigo de su progreso, no como intruso, sino como alguien a quien había decidido incluir en su frágil historia de sanación. El vínculo entre ellos se hizo más profundo en esas horas mudas donde no se decían palabras. Solo se cruzaban miradas, solo se compartían respiraciones entre el suave susurro del pasto. Una vez, cuando el cachorro intentó un salto torpe sobre un escarabajo, la madre miró hacia Aarón con algo que casi parecía orgullo. Otra vez, cuando un chacal se acercó demasiado, la madre se puso entre la amenaza y su cría, pero sus ojos se desviaron hacia Aarón, como confiando en que él no interferiría con su defensa. Con los días que se convirtieron en semanas, el cachorro creció más fuerte, más juguetón, más aventurero. El equipo veterinario le quitó la férula en una segunda visita, cuidadosamente coordinada, y aunque el cachorro cojearía ligeramente el resto de su vida, eso no parecía apagar su espíritu. Aarón capturó cada momento con su cámara. La madre acicalando a su cría, el cachorro intentando trepar cortos troncos, los dos descansando pegados bajo la sombra de un mopane. Pero ninguna de esas imágenes era para fama o publicación. Eran recordatorios sagrados de la historia que le habían permitido presenciar. Hacia el final de la temporada, en una tarde cálida cuando el viento zumbaba suave por la sabana, Aarón volvió una vez más al cañón. Esta vez, madre y cachorro estaban juntos en la cima de una loma. El cachorro, ya más grande, lo miró desde arriba con ojos brillantes y familiares. La madre avanzó, su silueta recortada contra el sol poniente, y soltó un resoplido suave, ese sonido que los leopardos solo usan en paz, nunca en ira. Aarón sintió que algo dentro de él temblaba, un dolor de despedida mezclado con gratitud. Ella empujó suavemente al cachorro, guiándolo hacia el horizonte. Pero antes de seguirlo, se volvió una última vez. Su mirada sostuvo la de él durante un momento largo y sobrecogedor. Un mensaje sin palabras, un gracias silencioso grabado en la eternidad. Luego, desapareció en el mar dorado del pasto. Aarón se quedó quieto mucho después de que se fueran, con el calor del sol en la cara, el eco de aquel resoplido flotando en el aire como una bendición. Sabía que pasaría el resto de su vida contando esta historia, no por gloria, sino para recordar al mundo que incluso en la inmensidad de la selva, incluso entre especies separadas por instinto y miedo, hay momentos en que los corazones se encuentran. Momentos en que la confianza se convierte en puente. Momentos en que una madre desesperada se acerca a un humano no con garras, sino con esperanza. Y en esos momentos los milagros se despliegan, callados, reverentes, hermosos, dejando su huella no en la tierra, sino en el alma.